que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Esto está en Isaías 61, ¿verdad? Sí, amén. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de la palabra ungido, ¿verdad? Ungido tiene que ver con entregado, tiene que ver con establecido, tiene que ver con uso exclusivo, tiene que ver con separado. Cuando a alguien le ungían, era simplemente porque iba a ser utilizado para el Señor. Y todos nosotros somos ungidos. Cuando habla aquí en Isaías, está hablando de Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús, y esto nos habla en Lucas. ¿Y dónde está en Lucas? Mire, vamos a confirmar. Lucas 4:18, ¿sí? Es lo que el Señor, cuando se presentó ante los fariseos, abrió los rollos de la Biblia, porque ahí ellos tenían el Torah, que el Torah o el Tanakh es los 5 primeros libros de la Biblia, y que todos compartimos, judíos y cristianos, compartimos esas mismas enseñanzas. Entonces vamos a ir a Lucas 4:18, en donde dice específicamente lo mismo, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios se confirma. Pastor, ¿puedes leer? Sí, claro, cómo no. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de unción, cuando hablamos de ungido, tenemos que pensar que hay gente que quiere algo. Y esta gente que quiere algo muchas veces no sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Y ahora si le están ofreciendo alguna cosa gratis, no importando lo que sea, cualquier cosa que sea, como es gratis, salen corriendo a ver cómo es gratis, ¿verdad? A tomarlo. No sabe que están regalando, pero como es gratis, usted sabe, dicen, allá están regalando, la gran fila, ¿verdad? Y alguna vez se vio en un programa de televisión que una persona se puso a hacer fila y entonces comenzaron a ponerse gente detrás de ella y la fila daba la vuelta. Y le preguntaron, ¿qué está haciendo usted acá? ¿Verdad? Y entonces, no, estoy haciendo fila. ¿Y para qué? No sabían para qué estaban haciendo fila, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esta fue una prueba psicológica que estaban haciendo, precisamente porque la gente quiere algo, pero no sabe qué es lo que quiere. Amén. Entonces, vamos a ver, ungido. Cuando alguien es ungido, es puesto con aceite, porque siempre ungían así en el Antiguo Testamento. Ungían, es decir, le ponían aceite, a veces decían, le untaban, pero también era con perfumes, con especies, ¿sí? Es decir, que esta persona llevaba el perfume que había sido preparado para un exclusivo uso del Señor, ¿sí? Entonces la persona se acercaba donde esté ungido y sentía ese aroma. Lo mismo pasa cuando Jesús se manifiesta en nosotros. Sentimos un aroma de paz, un aroma de liberación. Todo lo que dice en Isaías 61. Venimos a ver que el Señor viene a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los cautivos? A veces decimos los que están en la cárcel, pero no siempre es los que están en la cárcel, los señores privados de la libertad. Estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de cosas del alma, estamos pensando también en situaciones en que el enemigo nos culpa y como que nunca podemos pagar porque insistimos en algo que el enemigo nos ha preparado para que en la cabeza digamos no voy a cambiar, no soy la mejor persona, siempre hago lo mismo y ¿qué pasa? Dios no es real, Dios es real. Y eso es lo que queremos ministrar en esta noche. Dios es real. Cuando dice que Él unge, lo que Él unge es uso exclusivo, habíamos dicho. No podemos decir
que si somos ungidos del Señor, porque nosotros somos ungidos del Señor. Cuando fuimos ungidos, cuando Él dio su sangre en la cruz del Calvario, el Señor nos ungió para liberación, porque Él dice, Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos asimilar? Que si Él fue ungido, nosotros también somos ungidos. Cristo quiere decir el ungido. ¿Ya? Eso quiere decir. Pero cuando nosotros somos ungidos, primero a mí me encanta porque es como que tuviéramos un pequeño chip que Él nos pone en el corazón. Es una señal, pero es interna. A veces quizá no se ve, a veces quizá se ve, pero lo más importante no es que te veas tú, sino que le vean a Él en nuestro corazón, en nuestro parecer, porque tiene que haber un testimonio de vida. Cuando las personas no ven el testimonio, no creen que estamos ungidos. Y aunque sí estamos ungidos, pero nos olvidamos para qué fuimos ungidos, con qué propósito, pastor. Hay muchas veces que las personas no saben lo que es ni en qué forma viene la unción. Ahora bien, nos vamos a ir ahora a lo físico y permítame que me dirija aquí a nuestras notas que tenemos, pero ya hemos hablado en veces anteriores al respecto. En lo físico, la unción, vamos a poner de ejemplo las ovejas y vamos a poner también de ejemplo que estas son atacadas por muchas moscas, por insectos, por piojos, por garrapatas, etcétera, etcétera. Entonces la mosca usualmente se metía detrás de la oreja o en los ojos, en la nariz o en los oídos, ¿verdad? Y las moscas producen picadas. Entonces, el pastor, ¿qué era lo que hacía? Si la cabeza se llenaba de moscas, la oveja en su desesperación lo que hace es salir corriendo. Salir corriendo porque llamémoslo así, se enceguece, no puede alcanzar a discernir lo que está pasando. Entonces cree que con la carrera va a poder quitarse esas moscas que le están molestando en la cabeza. Y lógicamente una oveja que salía corriendo era una oveja perdida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor le echaba aceite en la cabeza. La mosca llegaba y lógicamente pues tenía que resbalar, ¿verdad? La unción nos sirve a nosotros para separar nuestros pensamientos, mis hermanos. Y entonces dicen ustedes, ¿para separar nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. Para separar aquellos pensamientos que nos están atacando, aquellos pensamientos de derrota, aquellos pensamientos de conflicto, aquellos pensamientos de insatisfacción o aquellos pensamientos que simplemente están dándonos vuelta como hacen las moscas, mis hermanos. Cuando usted va al campo, cuando usted va de la ciudad aquí, usted va a sentir que los mosquitos, especialmente en las áreas que son un poco más calientes, los mosquitos siempre están ahí y uno está golpeándose las orejas. ¿Por qué? Porque ellos buscan las áreas húmedas del cuerpo, que son los ojos, como ya lo explicamos, los oídos, la nariz y la boca. Amén. Bien. Ahora vamos a clarificar qué es lo que el Señor está queriendo enseñarnos. Primero nos está queriendo enseñar que nosotros debemos caminar ungidos, ¿ok? Ungidos, es decir, ¿cómo es que caminamos ungidos? Simplemente acercándonos a nuestro Padre Celestial y pidiendo que nos unja. A veces la unción puede ser física, como dice el pastor, y es importante porque, mira, a mí me encanta esto que estamos aprendiendo. Cuando la ovejita no ha sido ungida, es decir, que se ha alejado del pastor, ¿verdad? No está cerca, o que simplemente la ovejita dice, no, yo estoy contenta como estoy, no necesito estar ungida, yo ya soy salvo, yo ya conozco, yo ya esto. Sin embargo, la unción tiene que ver con sometimiento al pastor que está con nosotros. El pastor de pastores se llama Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que dejar que Él nos unja. Cuando Él nos unja, usted puede coger un poquito de aceite, orar por ese aceite, decir, Señor, yo me unjo en el nombre de Jesús, que sean tus manitos y no mis manitos. Porque mire, esto se hacía constantemente. Nosotros
digamos, por religión o por cultura que hemos recibido de los americanos, que fueron los que primero nos evangelizaron, ellos no tenían esa cultura, esa herramienta de ungir, ¿verdad? Es más, la unción no solamente es para ser protegido, sino también para sanar. Pero hay algo que sí me encanta y le voy a decir por qué. Porque cuando nos habla que el Señor Jesús es el buen pastor, el pastor no conoce a sus ovejas y nosotros conocemos su voz, amén. Pero también Él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa. ¿Qué es mi copa? Mi corazón está rebosando, está alegría, se va la depresión. Pero una ovejita, como decía el pastor, que ha estado sin la unción, se le meten las moscas horrorosas que les dicen que son unas moscas de cuernos. Y fíjese, ¿qué es lo que pasa? Que se aloca, como decía el pastor. Y las ovejitas que se van del redil, del rebaño, se han enloquecido, se han enfermado. ¿Cómo es que el enemigo enloquece? Insistiendo pensamientos de no vales, eres malo, eres despreciable. Nadie sabe lo que tú haces en lo oculto, pero si supieran, eres el más perverso de todos los perversos. Yo sé los sentimientos que tienes, y empieza el enemigo a dar vueltas y vueltas en la cabeza. La medicina es ungirse inmediatamente. O sea, empezar a leer los salmos en altavoz. Lea duro los salmos en altavoz, porque son batallas espirituales. Y me encanta que el Señor Jesús nunca abandona a la oveja perdida. Nunca dice que se pierda, ya que me importa, ¿no? No, el Señor va en busca. Y las ovejas que se pierden no es que están ahí cerquitas, se han ido acantilados, como que no se dan cuenta ni siquiera el peligro que ven. Tal vez usted y yo no hemos estado en situaciones así, o puede que sí. ¿Ya? Pero tenga misericordia de aquellos que están así. Amén. Tenga misericordia de aquellos que no entienden, porque se les ha metido, mire, y estas moscas horrorosas también dejan esas larvas y crecen gusanos adentro del cerebro. Y muchas se mueren. Muchas se mueren. Por eso que es la labor del pastor. Pero la labor de la oveja también es dejarse ungir. Dejarse ungir, permitir que el Espíritu Santo le unja, ser humilde como para decir, Señor, aquí estoy, sáname, sálvame, no me quiero acostumbrar a esta vida perversa, no me quiero acostumbrar, yo no quiero que me aguanten toda la vida, no, yo quiero disfrutar, porque el momento en que vienen esas moscas a su cabeza y rondan y rondan y rondan y rondan, ya no es usted, es la enfermedad, porque mire, Beelzebú quiere decir el señor de las moscas, y es Satanás. Él es el que manda todo esto, no es Dios. No es tampoco que usted es una persona mala. Tenemos que hacer la diferencia. Mire algo tan bonito. Haga la diferencia. Una cosa es lo que el enemigo le pone en la cabeza, otra cosa es lo que le quiere convencer que usted es, y otra cosa es lo que realmente usted es. Usted es un hijo de Dios. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Solo tenemos que aprovecharnos la bendición que Él nos da. Tome la palabra y declárela sobre usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastor. Cuando dice mi esposa que tomemos la palabra del Señor y vamos a poder seguir de una manera propositiva dentro de nuestra vida, tenemos que pedirle al Señor, mis pensamientos, úngelos, Señor. Mis pensamientos, lo voy a decir así, perdonen la palabra, úntalos con el aceite de la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos tener nuestros pensamientos ungidos por Dios. ¿Para qué? Para que caminemos por el camino que realmente se está abriendo para nosotros. Miren, cuando nosotros nos damos cuenta que en verdad estamos ungidos y el diablo quiere meternos algo aquí en la cabeza, no entra. ¿Sabe por qué? Porque estamos ungidos, mis hermanos. ¿Y qué es estar ungidos? Estamos untados de la palabra del Señor. Yo me estoy tocando aquí en la cara y mis orejas, ¿verdad? Pero estamos untados de la palabra, estamos llenos del Espíritu Santo, que es al que le pedimos nosotros que sea quien nos guíe.
Porque acordémonos, yo siempre en la oración digo, gracias Señor, porque tú dejaste al Espíritu Santo para que sea nuestro guía, para que sea eh, digamos, no le puedo decir persona, pero se dice la tercera persona que dejó el Señor, que es quien nos va a enseñar cuál es el camino. Miren, hermanos, tenemos que darnos cuenta que de cómo somos nosotros cuando escuchamos las cosas, cómo nos comportamos. Nosotros nos comportamos bien o interpretamos las cosas de una manera que no debe de ser. Nosotros tenemos que buscar siempre la interpretación de las cosas de un modo que es el Señor el que nos está hablando. Cuando hablamos de unción, como decía mi esposa hace un momento, es que estamos separados, que estamos apartados, que estamos puestos allí de una forma especial, mis hermanos. Y yo siento también de que hay personas, perdón, ungidas. Fíjense que cuando iba Moisés por el desierto, el Señor, nuestro Dios Jehová, dijo claramente, aparta este utensilio para el templo. O sea que ese utensilio X que haya sido, mis queridos hermanos y hermanas, es precisamente el que había que apartar para el templo. Era el utensilio ungido. ¿Por qué? Porque Dios estaba pidiendo. Entonces, nosotros, ¿para quién estamos ungidos? Estamos ungidos para Jehová, mis queridos hermanos. Ahora bien, entonces cuando hablamos de uso exclusivo, y le voy a decir así claramente, nosotros ya no podemos sentirnos felices en medio de lugares en los cuales ya no estamos destinados a estar. Podemos participar, pero usted no se va a sentir completamente feliz. Porque cuando estamos ungidos por Dios, quiere decir que si usted es una cuchara, hablemos de utensilios del templo, si usted es una cuchara, si usted es un recipiente especial para poner los panes en el templo, no puede usar ese recipiente para poner luego, digamos, una comida podrida. No lo puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es exclusivo específicamente en el templo para los panes preciosos que Dios destinó para ahí, ¿ya? De la misma manera, usted está destinado a sentir ese gozo y esa alegría. Y de esa misma manera ya no puede usted permanecer en un ambiente y decir que no le afecta. Sí afecta. ¿Y por qué le afecta? Porque todas las personas que han sido ungidas, aparte del Señor Jesucristo, tenían que mantener esa unción. Saúl fue el primero que le hicieron la unción porque iba a ser rey, ¿sí? Cuando viene la unción, que le ungen con aceite, que le untan con aceite, usted solito lo puede hacer. En el nombre de Jesús, ahorita no estamos cerca, pero usted lo puede hacer sabiendo que cuando dice que Saúl fue y recibió la unción, fue cambiado su corazón. Y eso es lo que a mí me encanta, hermanos, porque nuestro corazón es muy engañoso. Mi corazón puede estarse dirigiendo a una pelea y decir, yo tengo la razón, yo soy esto, yo soy esto otro, a mí me traicionaron, me engañaron y yo tengo que tener mi restitución. Pero atrás de eso lo que hay es el orgullo, yo. Porque el único que hace justicia es el Señor. Por eso mismo, si usted es para uso exclusivo, usted también tiene que guardar, porque dice que le ungían la cabeza, pero no solo era la cabeza, porque caía en todo el cuerpito de la oveja. Ya que si estas moscas fulanas se daban cuenta en el sol que estaba la oveja, ya no les gustaba, se metían en la pancita y prácticamente eran unos vampiros, se comían la vida, la sangre de la oveja. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que esas moscas coman la sangre. ¿Y qué es nuestra sangre? Nuestra sangre es la vida que Dios nos dio. Pero también cuando recibimos esa unción, usted tiene que verse como que Dios está haciendo una transfusión de sangre, de su sangre santa a su sangre humana. Porque usted no va a ser vencido de lo malo, usted va a conquistar. Porque si bien es cierto, estamos en esta tierra, pero Jesús venció, no temáis, dice, yo he vencido al mundo.
Entonces, ¿qué pasa? Que es nuestro deber guardar esa unción. Por eso no podemos andar en cualquier relajo y decir, yo paso bien, y que oye palabras de doble sentido, y antes usted se sentía y pero de pronto ya se da cuenta que en su corazón le duele. A mí me duele cuando yo oigo personas que maldicen o dicen palabras o esas, a mí me duele. Y no es que yo soy bañada en agua bendita, sino que el Señor va cambiando mi vida, va cambiando mi corazón, va cambiando mis gustos, si yo permito que Él me vaya ungiendo para eso. ¿Me está entendiendo? Entonces sí, vamos a ser apartados, vamos a ser bendecidos. Nuestros pensamientos están cautivos a la obediencia de Cristo. Nuestras decisiones ya no son, ahí, que salga lo que tenga que salir. No, Señor, confírmame, ¿qué debo de hacer? Ya no nos debemos dejar de manipular ni por circunstancias ni por familiares, porque no podemos contaminar esa delegación que le dio el Señor, porque el que está ungido también tiene autoridad. Y ya vamos a ver eso en un poquito rato. Y aquí tenemos que aclarar de que el Señor Jesús fue seleccionado, fue ungido, fue precisamente apartados. Mis hermanos, la unción es un caminar en la santidad. Como estaba diciendo mi esposa hace un momento, tiene la connotación, por decirlo así, de uso exclusivo. Y ustedes son de uso exclusivo, mis hermanos, porque están comprometidos con el Señor. No tenemos nosotros que fijarnos en la vida ajena, tenemos que fijarnos en nuestra propia vida, porque dice la palabra bien claramente, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces es el Señor Jesucristo el que está viviendo en cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo no se va a ir a meter al bar, ¿verdad? Ni se va a ir a meter a la disco, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, ¿por qué? Porque como nos explicaba nuestra hermana Jackie hace un momento, ya no siente que pertenece a ese lugar, ¿verdad? Y ya, digamos, hoy es viernes, hoy me voy a la disco, me voy y ahí se va a encontrar probablemente con algún amigo. ¿Y que no eras cristiano? ¿No? Es que no estabas yendo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? Automáticamente va a aparecer alguien que le diga, bueno, que no eras aleluya, pues, ¿verdad? Y entonces estás aquí en la discoteca. Entonces, mis hermanos, como dijo un pastor por ahí, uno se vuelve sapo de otro estanque, ¿verdad? Se vuelve sapo de otro estanque. Y nosotros, como somos ungidos, mis hermanos, precisamente ni somos sapos ni vamos al estanque, ¿verdad? Entonces, lógicamente, una vez que Dios ya nos ungió, bueno, como decía la canción, que huele a leño de otro hogar, a leña de otro hogar, perdón, ya tenemos un olor diferente. Yo en alguna vez les compartí a ustedes que allá en El Salvador llegaba a un lugar donde compraba las tarjetas para recargar mi teléfono, y la señora de ahí, que me conocía, era de algunos años, me decía, bueno, ¿y usted qué es lo que tiene? Y yo decía, puchica, ¿cómo me hace sentir comprometido? Sí, comprometido, ¿verdad? Y que no me vaya a salir una mala palabra o una mala expresión o un enojo o un mal comportamiento. Dios me guarde, mis hermanos. Así es que a partir de que nosotros somos ungidos, hasta nuestra forma de caminar cambia, mis hermanos. Sí. Y aquellos que manejamos los vehículos automotores, hasta nuestra forma de manejar durante el periodo que estamos detrás del volante cambia. Una vez ya Dios nos ha ungido, estamos apartados para Jehová. Estoy tratando de quitarme la palabra Dios por lo que les envié por el internet, ¿verdad? Sino que hablar de Jehová. Pero eso no viene al caso en este momento. Entonces hay que mantener la unción, ¿verdad? Limpiarse cada día. Yo le decía a las ovejitas, no es que un día y ya mañana no. O sea,
Automáticamente el sol, el sudor, el pasar del día hacía que el aceite se fuera diluyendo, aunque quedaba en su lanita y todo. Pero en las áreas en las que se había desgastado el aceite o tal vez se rasparon con los pastos verdes, entonces había que ungirlas constantemente, especialmente en el verano. Y el verano es figura de días calurosos como los que estamos viviendo, ¿verdad? En donde se emite diversidad de sudores, de situaciones, pero como humanos sabemos que eso es normal. Sin embargo, lo anormal es que en medio de ese verano, de eso caliente, de las situaciones quizás con enojo, con ira, con impaciencia, permitamos que el enemigo ponga una mosca en la cabeza y deje su huevo. Así es. Y usted ya no se vea como realmente es. Por eso es importante que si somos ungidos ya no podemos gritar al esposo ni gritar a la esposa. No funciona así. Porque no solo es para el uso del templo, esto es para todo. Porque aquel que no guarda la unción cuando nadie la ve, cuando está enfrente de las personas, la unción no es respaldada por Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? En la casa es donde debemos manifestar esa unción. Y es importante que nuestros niños aprendan lo que es la unción. Amén. Porque ahorita nosotros estamos viendo con esto del internet, hay un montón de contaminaciones de todo tipo y de toda cosa. Los niños cristianos no se sienten convidados ni a orar, ni a interceder, ni nada. Es más, les están invitando para que ellos puedan tener otro tipo de diversiones, ¿verdad? Y que lo que es de Dios es tan aburrido. Pero cuando enseñamos a un niño a guardarse exclusivamente para Dios, nos vamos a dar cuenta que son los niños más felices. Oiga usted, yo lo he visto. Los niños más felices son los niños que han aprendido a guardar su vida, a guardarse de programas subidos de tono, a guardarse hasta del internet. No quiere decir que no puede estar, sí puede estar, pero también en su corazón, saber que no hay nadie que le cuide a veces porque los papás están ocupados, pero porque es ungido, sabe que aquí vive el Espíritu Santo, que no lo podemos contristar al Espíritu Santo. Convoque a los niños. Mire, la mayor parte de los famosos cristianos en llamados y en portentos fueron llamados de niños. Y por eso tenemos que aprovechar. No quiere decir que aunque, por ejemplo, Moisés fue llamado de niño, sí es así, pero a él no se le vio el ministerio hasta cuando cumplió 40 años que mató a un hebreo y luego a los 80 recién el Señor le dio. También tenemos oportunidad nosotros los adultos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es mucho más fácil cuando un niño no ha pasado lo que nosotros hemos pasado. ¿Sí o no? Y es por eso que nosotros no podemos desperdiciar la unción. Entonces en casa, si tú eres una persona iracundo, irascible, enojado, hay gente que dice soy bipolar, porque hoy día ahorita me estoy riendo, pero después de 5 minutos le veo a mi esposa que hace algo y se me sale el cavernícola. ¿Saben por qué se le sale? Porque la esposa le aguanta. Sí, porque la esposa le aguanta. Porque si tuviera una esposa cavernícola igual, créame que usted estaría bien quietecito en su silla. Pero cuando Dios está permitiendo que esto salga a la luz, es porque tenemos que decir, Señor mío y Dios mío, cámbiame. Haz que yo sea un vaso útil, que esta unción me llegue tan grande, que ya no sea yo más que Cristo viva en mí. Amén, pastor. Miren, mis queridos hermanos, quiero recoger un poquito la pita, la piola, el lazo, ¿verdad? De lo que mi esposa estaba hablando con relación a los niños. Porque muchas veces nosotros vemos que el guagua, que el bebé o que el niñito está bailando la colita o lo que sea, ¿verdad? Y el niño está meneándose ahí o moviéndose y todo el mundo aplaude y le celebra, ¿verdad? Que el niño hace gracia. Mis hermanos, eso no está bien. No. Usted corte esas cosas de raíz porque hasta le celebran. Mire, a mí me da pena.
le celebran, y usted puede buscar en el internet, en el TikTok, en el TikTok o lo que sea, ¿verdad? Puede buscar y ahí están celebrando los guaguitos o las guaguitas más que nada. Están celebrando que miren cómo se menea, miren cómo se mueve, bravo. Mis hermanos, corte eso de raíz para que nuestros hijos sean ungidos. Ungidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos exclusivos, hechos para, separados, ungidos, apartados, mis hermanos. Porque para eso precisamente está la palabra del Señor. Y cuando está la palabra del Señor de por medio, mis hermanos, tenemos nosotros que ser aprendices a través de los proverbios. ¿Sabían ustedes que los proverbios es uno de los primeros libros? Ya me estoy disparando para otro lado, pero vamos a recogernos. Mis hermanos, si nosotros vemos que nuestros hijos están jugando con esa situación, haga usted lo posible o lo imposible, mejor dicho, por cortarlo de raíz. Porque si nosotros somos cristianos y nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, hagamos que nuestros hijos, nuestros nietos también sean separados, apartados para nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a Isaías 61, donde dice, me ha ungido Jehová. Acuérdense que es Dios Todopoderoso. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de todo el universo, Él te ungió. Amén. Y dice, anunciar buenas nuevas a los pobres. Y esto tiene que ver con la boca. Amén. Una manifestación de ser ungido, primero es que esta persona o nosotros, o las personas que estamos ungidos, ya no vamos a maldecir. Oiga lo que le digo. Buenas nuevas es bendecir y bendecir y bendecir. Aunque usted esté viendo cosas negativas, no le diga a su esposa que siempre eres una vaga. Si fuera el caso, siempre fueras un vago. No, al revés, usted tiene que decirle, hijito, eres un gran siervo de Dios, porque así se vence la mosca que te está queriendo caer en la cabeza. ¿Me está entendiendo? Porque sí, el enemigo está poniendo en la mitad de la sala para que tú pelees, pero cuando bendecimos es que las cosas cambian, las circunstancias se mueven. Y no nos vamos a someter a esas moscas satánicas. Dice, buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que no tienen nada. Amén. Los que piensan que están desposeídos, los que piensan que no tienen ni sustento económico, que no hay quien les perdone, que no hay quien les auxilie, que simplemente están ahí a merced de todo lo demás. Por eso es importante que usted en todo caso, en cada situación, por más horrorosa que sea, le busque el lado amable. Búsquele el lado amable, un propósito de Dios, un camino de Dios, un para qué, no por qué. Porque Dios dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Amén. El siguiente dice, para vendar a los quebrantados de corazón, pastor. Sí, cuando hablamos de quebrantados del corazón, estamos hablando de aquellas personas que muchas veces estamos sufriendo algún problema, alguna situación dificultuosa de la cual no alcanzamos a salir por nosotros mismos. Quiere decir que estamos hablando de personas que han sido heridas desde niños, mis hermanos. ¿Cuántos no hemos sufrido heridas desde niño? Tal vez teníamos algún apodo cuando éramos niños y nos molestaban con alguna cosa, ¿verdad? O tal vez nos engañaron con alguna situación de que existía algo. Yo recuerdo que cuando era niño, en alguna parte me dijeron que los enanitos salían de la tierra y yo comencé a escarbar en la tierra a ver si salían enanitos, mis hermanos, y no habían tales de esos. Es un engaño, esa es una falsedad, esa es una farsa, ¿verdad? Igualmente, gente que nos mete cosas en la cabeza que realmente no tienen por qué ser, bajo ningún punto de vista. Miren, mis queridas hermanas, nosotros no tenemos que andar sin la bendición de Dios. Y para tener la bendición de Dios, nosotros tenemos que ser ungidos. ¿Ungidos por qué? ¿Por qué?
la palabra del Señor nos va a ungir y nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos de las cosas equivocadas que hemos hecho en nuestro pasado. Y tenemos la oportunidad de entregarle a Dios y no andar cargando esas cadenas, mis hermanos. Incluso hemos hablado tanto del perdón, ¿verdad? Pero esas cosas tenemos nosotros que huir de eso, ¿verdad? Y acordémonos que Jehová está aquí. Jehová es Dios. Y está aquí precisamente para sacarnos de todos estos engaños, de todas estas mentiras, para que podamos, por eso digo, nos ha ungido el Señor, porque cualquiera de ustedes puede predicar de alguna forma a otras personas que están a su alrededor. Usted tiene que declarar vida, mis hermanos. Usted tiene que profetizar vida. Usted tiene que decretar, fíjese, ya dije, declarar, profetizar, decretar vida en todo momento. Usted no declare catástrofe. Es que comiste tal cosa, eso que estás comiendo ahorita te va a hacer daño. Ya lo maldijo, ¿verdad? Usted tiene que declarar cosas positivas. En lugar de decir lo que estás comiendo te va a hacer daño, debería decir qué rico se ve eso que estás comiendo, qué delicioso, compartamos algo. ¿Por qué? Porque usted está bendiciendo, está ungiendo esos alimentos, ¿ya? Y la persona se va a ir a su casa con esa carga. Me dijo que me iba a enfermar y de plano en la noche está enfermo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, perdón, Yaquita, yo quiero repetir, estamos para profetizar vida, para decretar vida, para declarar vida, en todo momento y en toda circunstancia, en el nombre de Jesús. A ver, entonces las heridas se vuelven más grandes en la noche. Amén. Amén. En la noche, cuando parece que está el silencio y solo oímos la mosca que da la vuelta, que da la vuelta, que da la vuelta. Y no es que Dios quiere que esté dando la vuelta, sino que cuando tú te das cuenta que eso te está atacando, solamente tienes que pedir, Señor, sáname. No se acostumbre a las heridas del diablo. No diga, yo fui ladrón y siempre me van a acusar de ladrón. Yo fui una persona que, hijo de borracho, voy a ser siempre borracho, ¿verdad? Y si yo engañé de chiquito, seguiré siendo engañador. No. En el Señor dice que nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. No vamos a estar, mire, también a mí me gusta pensar de la siguiente manera. Muchas veces nos enfrascamos en las herencias y las maldiciones que son reales. Nos enfrascamos en lo que la gente nos ha hecho. Pero la verdadera liberación es cuando yo confieso, me aparto y alcanzo misericordia. ¿Está entendiendo? Porque a veces la gente dice, no, es que vea todo lo que me ha pasado. Sí, pero el Señor dice, ese es el camino. Porque el camino es Cristo Jesús, que nos perdonó nuestros pecados. Y cuando nosotros renunciamos a los pecados, renunciamos a las maldiciones, todito cae como dominó y se acabó. Las heridas del corazón se sanan no porque me olvidé de las heridas, ni porque me he pasado 5 años hablando de las heridas. Las heridas se sanan cuando yo veo, cuando yo percibo en mi espíritu, que mi Espíritu Santo me visita, me cambia, me transforma. Pero tenemos que estar dispuestos, porque a veces decimos, no, sí, ya pasó. No. Si todavía te duele, si todavía te pinchas, si todavía te agravias, si todavía te sientes medio raro cuando hablan de un asunto, quiere decir que la medicina ya está ahí de Dios, pero tiene que aprender a tomar en dosis. ¿Y cuáles son las dosis? Su palabra. Ahorita yo lo bendigo porque está recibiendo una dosis de esperanza para salir de un corazón quebrantado. Amén. La siguiente es lo que dice aquí. Yo sí quisiera reafirmar algo que dice la pastora Jackie aquí en este momento. Por la oración, Jehová puede cambiar nuestra voluntad. ¿Sabía usted? Haga la prueba, mis hermanos. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Por favor, ahorita. Entonces nos dice así. Ok, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. La mayor cárcel no es, ¿qué le digo? Ya le había dicho.
las cárceles físicas. Aquí tiene que ver con el perdón, porque cuando tú no perdonas, tienes atados a las personas a esa cárcel de la falta de perdón, pero también tú estás atado al mismo grillete. Por eso es que nos conviene perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros primero. El perdonar no es restaurar la relación. Si es una persona que te abusó, no se puede. Amén. Si es una persona que te hizo daño o que te violó, no se puede restaurar la relación ahí. A menos que Dios venga con una mano maravillosa y la persona cambie, y ni siquiera así yo recomendaría que restauren la relación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. El sabio ve el mal y se aparta, pero el necio cae en eso. Puede que usted se sienta la persona que abusó, la persona que maltrató, la persona que violó la confianza de alguien. Usted puede ser eso. Pero cuando viene esa liberación, esa convicción de que Dios quebrantó esas puertas de la cárcel, usted tiene que dar un paso y salir adelante, porque ya le ungió para que salga de la cárcel. La cárcel es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Cuando abre la puerta el Señor de la cárcel, tiene que decir: me perdonó, me perdonó, me perdonó. Pero usted también se tiene que perdonar, porque no se perdona. Perdónese de corazón, porque lo que usted hizo, lo que yo hice, no lo hizo simplemente porque un día amaneció y dijo: voy a planificar tal cosa. Porque el diablo fue el que planificó para usarte de una mala manera. Pero el Señor sabe todo eso y no te va a dejar a merced del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, imaginémonos que estamos nosotros en un lugar, en un cuartel, por decirlo así, y en cada esquina están los diferentes vigilantes, a los cuales se les llama atalayas en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero habrá uno que está viendo el celular, mandando mensajes o oyendo o queriendo ver el partido de fútbol a través del celular. Habrá otro que está en cada minuto viendo el reloj para ver a qué hora se termina su turno. Habrá otro de los vigilantes que probablemente está roncando, ¿verdad? Pero siempre hay uno que está vigilante. Nosotros tenemos que estar vigilantes para que el Señor de las moscas no llegue a quererse apoderar de nuestros pensamientos. Pues nuestros pensamientos, mis hermanos, en la noche, ahí, y a usted le hace nido a los pensamientos malos en la cabeza. Mis hermanos, pensemos nosotros en lo que pasó con Abraham y el famoso Lotillo o Lot, ¿verdad? Entonces pensemos en eso. ¿Por qué Abraham fue ungido? Y Jehová le escuchó cuando dijo: mira, ahí vive mi sobrino Lot, y yo quiero que no destruyas, entonces lo dejan salir a él. ¿Por qué? Porque Abraham era quien estaba ungido, mis hermanos. Se ve el peligro. Cuando usted ve el peligro, tiene que anunciarlo, mis hermanos. Definitivamente. Usted tiene que anunciarlo porque usted es el ungido de Jehová. Entonces aquí vamos del proclamar. El siguiente dice aquí: para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venida de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Entonces tenemos que proclamar, ¿verdad? Proclamar, cuando habla del jubileo, cuando habla del día del Señor, habla del perdón, ¿sí? Hay algo que es bien importante, que jamás va a eliminar la unción de tu vida. Es cada día: al que le hizo mal, bendígalo, dice en la palabra de Dios. Ore por él, ¿verdad? Pida perdón aún por los pecados que le han hecho y libérese. Cada día, antes de acostarse, lo tenemos que hacer, porque si no, también nos manda y nos dice consolar al que está de duelo. Cuando alguien nos maltrata, nosotros perdemos el autoestima, perdemos una amistad, perdemos un amigo. Como había dicho, amistad, amigo, es lo mismo, un familiar, un jefe. ¿Qué es lo que hemos perdido? Entonces, por mucho que digamos: no, a mí ya no me importa, ya no necesito, ya lo que sea, ya me estoy acostumbrando, el duelo hace
¿Qué es el duelo? Cuando alguien se muere, cuando un trabajo se muere, cuando se muere una amistad, cuando se muere alguien. Pero también ahí es que vienen las moscas a la cabeza y se ponen en los lugares húmedos, ¿verdad? Se ponen en los lugares de la nariz, se meten a la nariz, se meten a la boca, se meten a todo lo que usted utiliza para maldecir a aquella persona que se ha hecho daño. ¿Ya? Pero sepa que el Señor es tan poderoso que aunque hayamos hablado mal, porque hablamos de los 5 sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que percibimos, amén, todo eso es. Entonces, en ese momento que usted está dolido, no hable mal, dígale: Señor, me duele a tal grado que ya no puedo más. No quiere hacerse el Sansón, el grandísimo, el que no, le duele porque le duele. Entonces dígale: Señor, consuela mi alma. Y ese es el Espíritu Santo que nos consuela, que nos bendice, que permite que aunque haya llanto, también hay consolación. En el nombre de Jesús.